Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces aquí en la carta de Pablo a los Efesios. Ya vimos, estamos viendo el capítulo 2, ya vimos el versículo 1. Ahora vamos a continuar con los siguientes dos versículos. Y aquí vamos a ver lo que éramos, ¿no? Lo que éramos antes de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver capítulo 2, versículo 2. Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante descripción tenemos aquí en cuanto a lo que es un pecador perdido, ¿sí? Vamos ahí a ver en cuanto a vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y vamos al versículo 3 y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿no? Y vamos ahí a traducirlo al griego original y qué es lo que nos dice exactamente, ¿no? La traducción literal dice del versículo 2: en los cuales alguna vez caminaron alrededor según la edad del mundo, según este tiempo antiguo, según esta parte anterior al Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver ahí interesante, continuamos con la descripción del versículo que dice: siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Con algo que es orquestado totalmente por el enemigo, por Satanás, ¿no? Quien es el príncipe de la potestad del aire. Hablamos aquí del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablamos de un trasfondo ya más espiritual, ¿no? Algo que no es tangible para nosotros, pero que es real ciertamente, ¿no? Y el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir, ¿no? En quienes también, literalmente en griego dice así, la traducción de esta primera parte del versículo 3, en quienes también todos nosotros fuimos comportados alguna vez. ¿Cómo es que fuimos comportados? Es que quiere decir que volvimos, ¿no? En el versículo 2 dice que caminamos alrededor de esto y caímos en ese pecado, caímos en la corriente de este mundo conforme al enemigo. Y en el versículo 3 dice que volvimos a esto, ¿no? Esto quiere de alguna manera reflejar la insistencia que había en el ser humano de caer constantemente y de desviarse de los caminos del Señor, ¿no? De darle la espalda al Señor Jesucristo, y fuimos comportados, ¿no? Volvimos a esa edad, a esa época, a ese tiempo antiguo en el que estábamos lejos de Dios, ¿no? Y dice: en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice ahí: y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, ¿no? Hijos de ira igual que los demás. De alguna manera, nuestro viejo hombre estaba conectado netamente con la obra del enemigo aquí en el mundo, y merecíamos legítimamente la ira de Dios, y merecíamos todo el castigo, merecíamos toda la condenación por causa de lo que habíamos hecho. Entonces es importante que como creyentes, como hijos de Dios, se nos recuerde de lo que hemos sido librados. Se nos recuerde constantemente de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde hemos sido levantados y a qué hemos sido llamados. Ese sepulcro en el cual estábamos totalmente enterrados con las cosas de este mundo, y de donde la gracia de Dios nos llamó y nos liberó. Si esto es para ti, si tú eres un hijo de Dios, si eres un creyente, si tienes años en la fe, te animo a que realmente puedas meditar en esto. ¿De dónde te sacó el Señor? Recuerda cómo era tu vida antes de Dios, y recuerda cómo es tu vida ahora que tienes al Señor Jesucristo. Recordemos que estamos viendo lo que éramos, pero no nos quedamos con eso, sino nos quedamos con lo que somos. Y vamos a verlo en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga.